Bienvenidas y bienvenidos a la estrategia Aprende en Casa. Soy Nancy Castillo López y les acompañaré en el logro de sus aprendizajes en esta sesión titulada Funciones y compromisos de los representantes populares. Para reducir los contagios por COVID-19 es importante seguir con las medidas sanitarias, como el uso correcto del cubrebocas, lavarse las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos y mantener la sana distancia. Solo así lograremos poner un freno a la propagación del virus. Recuerden, si me cuido yo, cuido a las y los demás. Como el título lo expresa, analizaremos las funciones y responsabilidades de las y los representantes populares, como autoridades de gobierno frente a los derechos humanos y las necesidades de la población. Alisten sus materiales. No olviden lavarse las manos antes y después de trabajar con ellos. Además de su libro de texto, es conveniente tener disponible su cuaderno u hojas blancas y un lápiz o bolígrafo para hacer anotaciones de ideas clave, dudas y reflexiones. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Ahora sí, comenzamos. ¿Alguna vez han visto o escuchado propaganda política en los medios de comunicación? ¿Saben si eso es propio solo de México o se da en otros países? Aquellas y aquellos que respondieron que es propio de países democráticos están en lo cierto. ¿Recuerdan qué implica el calificativo democrático? Seguro que lo primero que recordaron es que la palabra democracia proviene de las raíces griegas demos y kratos, y que significa el gobierno del pueblo. Así que democrático se deriva de esa palabra y es un adjetivo calificativo que se refiere a la democracia. También habrán recordado que la democracia está presente en todos los ámbitos de nuestra vida: la casa, la escuela y la comunidad. Por ejemplo, cuando en nuestra casa, si se quiere elegir entre dos películas para ir al cine, se somete a la votación de las y los integrantes de la familia y el resultado es ver la película por la que votó la mayoría. En la escuela, cuando las decisiones son tomadas de forma democrática, al momento de elegir jefa o jefe de grupo o a vocales para la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia. En la comunidad podemos reconocer la democracia cuando se elige un administrador, administradora de un edificio de departamentos, pues tendrá el cargo quien haya obtenido más votos. Después de esos ejemplos, podría serles sencillo definir qué es un gobierno democrático. Vayan pensando su respuesta. Mientras, veamos y escuchemos lo que nos contestaron 4 personas entrevistadas. Para mí un gobierno democrático es cuando el pueblo tiene la oportunidad de escoger a su gobernante a través del voto. Desde mi punto de vista, un gobierno democrático es aquel en el que los ciudadanos somos parte de las decisiones más importantes de nuestro país. Un gobierno democrático para mí significa que es un gobierno en el que la democracia es parte de la organización, donde el pueblo podrá ser partícipe de la resolución de algunos problemas. Es una manera de organización del Estado en la que participa el pueblo para escoger a su gobernante, mediante mecanismos de participación como el voto. ¿Qué les parecieron las respuestas de las y los entrevistados? De acuerdo con su opinión, la democracia está relacionada con el pueblo y su participación en la resolución de problemas, elección de los gobernantes y la toma de decisiones. Las definiciones de las y los ciudadanos coinciden en que el democrático es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero, ¿hay algo más? Recurramos a los expertos como Luis Carlos Ugalde, quien ocupó la presidencia del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007. En esta cápsula informativa nos dará más luces al respecto. Veamos y escuchemos con atención. Además de ser una forma de gobierno, la democracia es una forma de vida que nos permite pensar, decir y opinar lo que queremos, siempre con respeto a los demás, siempre tomando en cuenta la opinión de los otros. Por eso yo te pregunto a ti, ¿cómo podemos practicar la democracia? Yo te diría que en tu casa, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, y en la escuela con tus maestros, con tus amigos, siempre respetando a los demás. Hasta la próxima. Lo explicado por Ugalde les habrá permitido recordar lo que han estudiado acerca de la democracia en la escuela.
pero sobre todo cómo la han practicado, pues la democracia es también una forma de vida. La democracia, como forma de gobierno, es más bien flexible. ¿Pero qué significa eso? Recurramos de nuevo a la información que nos pueda aportar al respecto para comprenderlo. Anoten las ideas que consideren clave para saber más acerca de los gobiernos democráticos. Corre video. Hay dos tipos de democracia, la representativa y la directa. La representativa es como la que tenemos en México, en la que elegimos representantes para que tomen las decisiones que convienen a la mayoría. En la democracia directa, el poder se ejerce directamente por el pueblo en una asamblea, como por ejemplo, la elección del jefe de grupo en el salón de clases. Una comunidad que vive en democracia toma las decisiones de acuerdo con la opinión de la mayoría y así logra lo mejor para todos. Según lo expuesto en el video, la participación del pueblo en la democracia puede ser indirecta o directa. Es indirecta cuando las y los ciudadanos eligen ser representados para ejercer el poder o tomar decisiones. Y es directa cuando el pueblo ejerce poder o toma decisiones en una asamblea. ¿Podrían recordar ejemplos de cada una de las formas descritas? Es probable. ¿Se imaginan a millones de mexicanas y mexicanos intentando tomar una decisión en una asamblea? Difícil de lograr la participación de todas y todos, ¿no? Tal vez sería un caos. En nuestro país, como en muchos otros, la democracia es indirecta y representativa. Es decir, que el poder procede del pueblo, pero este actúa a través de personas que lo representan. Sí, de sus representantes. Ustedes viven en un país con democracia indirecta y representativa. ¿Han reflexionado quién les representa? Vayan pensando su respuesta mientras escuchamos qué respondieron dos ciudadanas. Son los integrantes de la Cámara de Diputados. No, la verdad desconozco. Aunque solamente son dos las personas entrevistadas, parece que es común que nosotras y nosotros, el pueblo, no sepamos con certeza quiénes nos representan y lo que significa la representatividad. Informémonos al respecto. Les invito a escuchar y ver una cápsula para comprender qué es la representatividad. A través de la representatividad, los ciudadanos autorizan a determinadas personas a legislar o a realizar otras tareas gubernamentales, constitucionalmente definidas por un periodo de tiempo. Con ello, el pueblo delega en sus representantes electos la capacidad de tomar decisiones, en el entendido de que una vez transcurrido el tiempo correspondiente, podrá evaluar y, si fuera el caso, sancionar electoralmente su comportamiento político. Mediante la elección de sus representantes, el pueblo se identifica con quien considera va a dar curso a sus ideas y deseos, a través del ejercicio del derecho al voto. De esta forma, los representantes recogen esa voluntad y la transforman en acción de gobierno. Pero como se ha dicho antes, no solo para aquellos que les han votado, sino para todo el pueblo conformado por hombres y mujeres. Según lo explicado, somos las y los ciudadanos quienes autorizamos a ciertas personas a legislar o a realizar otras tareas gubernamentales. En México, las y los ciudadanos elegimos a las y los representantes populares mediante el voto directo, es decir, que las personas mayores de 18 años con credencial para votar vigente otorgamos el poder a otras y otros ciudadanos. De seguro ahora se preguntarán por qué ustedes, aunque no son mayores de 18 años, tienen representantes populares. Despejaremos esta duda poco a poco. Vayan pensando en posibles respuestas, mientras escuchamos de nuevo a las dos ciudadanas responder acerca de las funciones de quienes nos representan. Representar los intereses y necesidades de la ciudadanía. No, ni siquiera sé qué son los representantes populares. Mientras una de las ciudadanas explica la función de las y los diputados, la otra nos responde que no sabe qué hacen las y los representantes populares. Aunque es válido no conocer las funciones y responsabilidades de nuestros representantes, saberlo es importante, porque es así como se puede exigir el cumplimiento de sus compromisos. En principio, es importante saber que las y los representantes populares o de la población se encargarán de conocer las necesidades de las y los ciudadanos
para pugnar por ellas y convertirlas en acciones de gobierno. En México son las y los integrantes de los 3 poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, quienes velan y pugnan por los intereses de la población, por lo que supondremos que son nuestros representantes. ¿Pero lo son todas y todos? ¿Les elegimos? ¿Cuándo? ¿Cómo? Seguro que saben las respuestas, pero no está de más recordarlas de nuevo. Elegimos al presidente de la República, a las y los senadores, a las y los diputados federales y locales, las y los gobernadores, a las y los presidentes municipales o síndicos, pero no elegimos a jueces y magistrados. Por lo tanto, son representantes populares los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo, pero no los del judicial. Llevamos a cabo el proceso de elección cada determinado tiempo. Elegimos a nuestros representantes de entre una gama diversa de personalidades y opiniones, entre candidatas o candidatos previamente electos dentro de su partido político de afiliación y por medio de votación interna. Cada una de las y los candidatos nos presentan lo mejor de sí, esperando ser elegidos. Sus estudios académicos, su experiencia laboral, sus valores y sus principios. Sin embargo, nos deben presentar su proyecto de trabajo para comprender cómo nos representarán y si son capaces de salvaguardar nuestros derechos. Al proceso de dar a conocer sus propuestas y proyectos para mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos se le llama campaña electoral. Es por ello que vemos en diversos medios de comunicación propaganda de candidatas y candidatos que pertenecen a partidos políticos diferentes. La variedad de partidos políticos con ideas o proyectos diferentes da a la población la capacidad de elegir a la candidata o candidato que crea es más adecuado para el cargo al cual se está postulando. ¿Se imaginan si solo hubiera un partido único en nuestro país? Si ese fuera el caso, no podríamos hablar de una nación democrática. Estaríamos frente a una dictadura. La elección de representantes populares se lleva a cabo de manera libre y directa, es decir, es un derecho de todas y todos los ciudadanos elegir a sus representantes sin que ninguno de ellos tenga que pedirle que lo haga por él. Además de ser directo, el voto es secreto. Nadie puede obligar a otra u otro a que le diga a favor de quien dio su voto. Tampoco pueden ni deben obligarnos a votar por alguna candidata o candidato en particular o a querer pagarnos para hacerlo, ya que esto es constitutivo de un delito electoral. Para atender este tipo de casos existe un tribunal especial en delitos electorales, llamado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Verdad que esto se va poniendo interesante? ¿Quién organiza las elecciones en el país? La respuesta es el Instituto Nacional Electoral, que es la máxima autoridad electoral del Estado mexicano. El instituto tiene como función principal llevar a cabo las elecciones federales y emitir la credencial para votar. Como se están dando cuenta, la representatividad se perfila desde la participación del pueblo en los partidos políticos y las elecciones, y se concreta cuando se delega la capacidad de tomar decisiones a las y los representantes populares. ¿Se dan cuenta lo importante que es estar atentos a lo que se decide en nuestro nombre? Continuemos informándonos al respecto. Veamos y escuchemos. No pierdan detalle de lo que se explique acerca de la toma de decisiones. Como te darás cuenta, es importante mantener presente que la acción del representante es controlable por el representado, para valorar si aquel ha tratado de acortar la distancia entre el ideal expresado por el pueblo y el logro conseguido por el representante en virtud del interés común. De modo que los ciudadanos pueden pedir cuentas a sus representantes, mediante preguntas y rechazando las acciones que toman. Un ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al que cualquier ciudadano puede solicitar información de las acciones del gobierno federal. Ahora que ya sabemos qué es la soberanía popular, queda claro que no basta con elegir a nuestros representantes. Es nuestra responsabilidad dar seguimiento a lo que hacen aquellos que nos representan.
Las ideas a rescatar de la cápsula son muchas, pero no perdamos de vista una en especial, el que la acción del representante es controlable por el representado. Para lograr el control es primordial entender las funciones y los compromisos de las y los representantes de elección popular. Nuestro máximo representante popular es la o el presidente de la República. Es ella o él quien primero obedece a la población y vela por el bien común. Por ser el primero que debe obedecer a las peticiones y necesidades de sus connacionales, buscando siempre el bien común, es que se le denomina primer mandatario. El presidente es el representante del Poder Ejecutivo y, como el nombre lo indica, su función es ejecutar, es decir, cumplir y hacer cumplir las leyes que emanen del Poder Legislativo. Quien nos representa en el Poder Ejecutivo también se encarga de buscar el bienestar de la población, supervisando que los servicios básicos de educación, salud, vivienda, alimentación y seguridad pública lleguen a las y los habitantes del país. Y sobre todo, que sean los derechos de todas y todos respetados y protegidos. Además de las funciones anteriores, el representante del Poder Ejecutivo busca el desarrollo económico del país, la justicia social, que se creen empleos bien remunerados e igualdad de oportunidades para las y los habitantes. En el caso de las y los gobernadores de las entidades federativas y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ellos colaboran también con el presidente de la República y son titulares también de los poderes ejecutivos en sus estados. Al igual que la o el presidente, las y los representantes populares del Congreso se encargan de conocer las necesidades de las y los ciudadanos. Su obligación principal es llegar a consensos o acuerdos en la proclamación de leyes que atiendan las problemáticas y necesidades sociales. Las y los congresistas crean normas jurídicas, leyes de aplicación general, pero también modifican las leyes en el sistema normativo vigente. Pueden darse cuenta que la función de las y los congresistas es importantísima, ya que las leyes contienen los derechos y obligaciones de todas y todos los mexicanos, pero sobre todo las funciones que deben realizar los representantes del pueblo, pues las autoridades no pueden llevar a cabo actos que no estén plasmados en las leyes, como lo es el utilizar los recursos del erario público para beneficio propio, sino solo de la población. En México, el Poder Legislativo Federal recae en el Congreso de la Unión, integrado por dos cámaras, la de senadores o Cámara Alta y la de diputados o Cámara Baja. En las entidades federativas y la Ciudad de México, el Poder Legislativo lo conforman los congresos locales, que tienen una cámara, la de diputados. El Poder Judicial está conformado por la Suprema Corte de Justicia, en el ámbito federal, y por diversos tribunales. Está facultado para impartir justicia y para mantener el equilibrio entre los demás poderes de la Unión. Los integrantes de este poder son, entre otros, los ministros, los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales de circuito, colegiados y unitarios, así como los jueces de distrito. Todos ellos son responsables de interpretar las leyes, resolver las controversias que surjan entre particulares cuando se trate de asuntos de competencia federal, intervenir en las controversias que se susciten cuando una ley o acto de autoridad viole las garantías individuales y de resolver conflictos entre autoridades. En el caso de las entidades federativas, cada una de ellas tiene un poder judicial local integrado por diversos tribunales y juzgados. Es importante aclarar que las y los funcionarios del Poder Judicial son elegidos mediante concursos de oposición o por méritos en el desempeño profesional. Los tres poderes de la Unión actúan de manera independiente uno de otro, pero se coordinan y comprometen para lograr el bien común y, sobre todo, el respeto a los derechos del pueblo. Ahondemos un poco más al respecto. Veamos y escuchemos la siguiente cápsula de información. Un representante popular es una persona que fue elegida en una votación de ciudadanos. Ser representante popular es un derecho y obligación al desempeñar un puesto en alguno de los cargos de la administración pública.
como alcaldes en el caso de la Ciudad de México, de presidentes municipales, gobernadores y el presidente de la República. También son representantes populares los diputados y senadores. ¿Y cómo saber si las personas que tienen estos cargos realmente nos representan? Las personas pueden decidir realizar diversas acciones en participación ciudadana, porque en la democracia la representación va de la mano con la participación. Sin los votos de los ciudadanos no habría representantes, pero la participación se extiende más allá de las elecciones. Participar implica comprometerse con otras personas para realizar acciones que beneficien al grupo al que se pertenece. La participación ciudadana permite dar seguimiento de las decisiones que toman los representantes para resolver los asuntos de la vida diaria de la sociedad. En las sociedades modernas, la participación de las personas es muy importante para ayudar a recordarle a los representantes sobre las razones por las que fueron electos. Es decir, que es la manera en que los ciudadanos se hacen escuchar y vigilan el poder que se les otorgó por medio del voto. Se puede elegir no participar, pero entonces se estará dejando en manos de los demás las decisiones que afectan a todos. Ya hemos revisado cómo está organizado nuestro gobierno democrático, quiénes nos representan, cuáles son sus funciones y compromisos. Recapitulemos lo aprendido. Elijan una opción de las siguientes para realizarla. Elaborar un esquema gráfico acerca de las y los representantes populares, sus compromisos y funciones. Hacer una lista de las principales funciones de las y los representantes populares, así como de las sanciones a las que pueden ser acreedores en caso de no cumplir de manera adecuada con ellas. Realizar un cuadro sinóptico en el que plasmen la división de poderes, quiénes son sus representantes, cuáles son sus principales funciones y compromisos. Yo elegí la primera opción, por lo que verán en la pantalla mi esquema gráfico. Hemos llegado al final de la sesión, pero no quiero despedirme sin antes recomendarles la película La Ley de Herodes, dirigida por Luis Estrada, pues en ella podrán ver todo lo que no es un Estado democrático. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Aún queda mucho por reflexionar y aprender. Así que nos veremos pronto en otra sesión de la estrategia Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.